Hola mi gente querida de YouTube, ¿cómo están? Aquí los saluda Agustín Taboada en este nuevo video. En este nuevo video nos vamos a hablar de un tema fundamental que te va a servir muchísimo para tu día a día, para tu vida en general y sobre todo para incorporarlo en este camino en el cual siempre yo los invito, que es ir hacia una vida valiosa, que es fundamental para sentirnos plenos y satisfechos con nosotros mismos. ¿Y de qué es este famoso tema? Es sobre el autocuidado emocional. Y mira, ya para comenzar, ya sin dar muchas vueltas, ¿qué vamos a entender por autocuidado emocional con respecto a este video? En este video vamos a entender como el autocuidado emocional, digamos, a todos esos hábitos, esas prácticas que de alguna forma están orientadas justamente a tener una relación con nuestras emociones de manera sana. No siempre se puede hacer porque muchas veces, yo siempre, contexto súper realista, no siempre vas a poder tener un hábito que sea alineado a cuidar o cultivar tus emociones, porque muchas veces hay cosas que nos sobrepasan, hay cosas del contexto o imprevistos que surgen que de alguna forma podrían llegar a impedir muchas veces de que tengamos ese hábito que queremos tener. Pero la idea aquí no es que vos seas perfecto en tus hábitos o en los tips que te voy a recomendar ahora en este video, sino la idea es que siempre que te vayas de la línea, vos seas capaz siempre de volver a la línea del autocuidado emocional. ¿Para qué? Para justamente crear esta mejor relación, no solamente con vos mismo, con vos misma, sino con esa parte emocional que muchas veces está descuidada en un mundo tan deprisa en el cual vivimos hoy en día. Así que dicho esto, vamos a comenzar. Y habíamos dicho que el autocuidado emocional está más que nada relacionado a cuidar nuestras emociones. ¿Y qué significa cuidar nuestras emociones? Mejorar la relación básicamente que tenemos con nosotros mismos, al fin y al cabo con nuestras propias emociones. Y el primer tips que te voy a dar al fin, salió cualquier cosa. Y el primer tips que te voy a dar con respecto a este video es justamente sentir tus emociones. ¿Qué significa sentir tus emociones? Sentir tus emociones a fines, puedo decir, a fines de este video se va a entender justamente como permitir sentirnos. Muchas veces estamos tan acostumbrados a que cuando tengo una emoción hago todo lo posible para escapar de ella. Y sobre todo cuando son emociones que a mí no me gustan. Cuando una emoción es desagradable, tendemos a escapar. Esas emociones que normalmente las catalogamos como negativas o emociones tóxicas. También he escuchado esa palabra que me parece un asco esa palabra, porque nada es tóxico. Tus emociones no son tóxicas ni negativas, son simplemente agradables o desagradables. Porque si yo le pongo la etiqueta de tóxico o negativo, voy a querer justamente hacer todo lo contrario a lo que yo te estoy diciendo, lo que te estoy recomendando, que es permitirte sentir tus emociones. Cuando yo catalogo, por ejemplo, a la ira, al miedo o a la tristeza como emociones negativas o tóxicas, creo que sentir esa emoción está mal, cuando no. Al contrario, sentir tus emociones está bien. ¿Por qué? Porque te permite a vos no solamente conocerte, autoconocerte, sino saber gestionarla. ¿Qué significa saber gestionarla? Poder no solamente conocer por qué se ha disparado, con qué se ha disparado, con quién se ha disparado esa emoción, sino también ser libre de poder elegir la acción que vos vas a tomar. ¿Por qué? Porque cuando más conciencia, y quiero que escuches esto que te quede grabado en tu cabeza, cuando más conciencia, cuando más conocimiento tienes de una emoción que a vos no te gusta, más libre sos de poder elegir cómo actuar cuando sientas esa emoción. ¿Por qué te vuelves libre para actuar? Porque ya sabes cómo funciona, porque ya sabes cuáles son los pensamientos o los patrones que normalmente sigues cuando aparece esta emoción. Cuando vos más conoces una emoción, más te vuelves de forma consciente sobre lo que te pasa a vos mismo o a vos misma, y así vos puedes elegir cómo actuar. Porque muchas veces por no dejarme sentir,
no termino conociendo mis emociones. Como no termino conociendo mis emociones, lo que termino haciendo es que me vuelvo de alguna forma dependiente de esa emoción, porque yo al no conocerla, de alguna forma me cuesta mucho más ser libre de actuar como yo quiero actuar ante la presencia de esa emoción. Hay muchas personas que simplemente no saben actuar cuando están enojados, porque cuando están enojados lo único que quieren hacer es tratar de evitar a toda costa la emoción. Entonces, cuando la emoción, por ejemplo, de la ira, los ataca por sorpresa en un evento, no sé, estresante, ¿qué termina pasando? Que actúan de manera súper explosiva. ¿Por qué actúan de manera súper explosiva? Porque la misma emoción siente de alguna forma que los termina llevando a ese comportamiento. ¿Pero por qué pasa esto? Porque no se permiten sentir la ira, porque no se permiten conocer sus emociones, cómo funcionan, dónde las sienten, qué tipo de pensamientos aparecen cuando sientes tristeza, miedo o ira. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque muchas veces ir a una vida valiosa, acercarte a lo que para vos es importante, acercarte a ser la persona que vos quieres ser, requiere de que vos actúes de una manera en particular, independientemente del pensamiento o de la emoción que pueda aparecer. Para actuar de manera valiosa, yo tengo que saber que muchas veces voy a tener que hacerlo independientemente del pensamiento o de la emoción que aparezca. Siempre aclaro esto dependiendo del contexto. Muy importante. El segundo, permitirte sentir. Segundo hábito muy importante o segundo tips, si quieres verlo así, es justamente conocer tus emociones. Sé que parece como si fuera el mismo tips, pero no. Conocer tus emociones justamente va a venir cuando te permitas sentir. ¿Qué significa conocer mis emociones? Conocer básicamente el contexto. Si vos sientes ira, por ejemplo, agarra una emoción ahora que vos sientas que es la que menos te gusta. Capaz que sea el miedo, la tristeza, la sorpresa, el asco, no sé, los celos, lo que vos quieras. La emoción. Aquí no hacemos distinción, por cierto, de emoción y sentimiento solo para este video, pero elegí la emoción que no te guste, que vos ahora sientas que pues, posiblemente sea una traba para vos en tu vida. Elegíla y decime qué tanto la conoces. Decime qué tanto la conoces. ¿En qué momento suele aparecer? ¿Con qué intensidad suele aparecer? ¿Bajo qué situaciones aparece? Si hablamos de la ira, ¿en qué momentos aparece? Cuando alguien dice qué cosa a mí me enoja. Obviamente hay muchas cosas que te enojan, pero quédate con una. O fíjate que las cosas naturalmente que te enojan tienen como un patrón también. Se repiten. Habíamos dicho que, fíjate, ¿con quién se lanza esa emoción? ¿Ante qué cosa te tiendes a enojar? ¿Con qué intensidad te enojas? Cuando llega a qué intensidad tu ira, supongamos del 1 al 10, es que vos ya te empiezas a comportar de una manera que vos no quieres. Todas esas preguntas son preguntas de autoconocimiento. ¿Por qué? Porque te permiten de forma ser consciente de lo que está pasando en tu interior. Cuando vos sos consciente de lo que pasa en tu interior es cuando vos sos libre de actuar. ¿Por qué? Porque llegas a un momento en donde vos sabes que entre el estímulo y la respuesta te empiezas a dar cuenta que hay una brecha donde está justamente tu libertad. ¿Libertad de qué? Libertad para elegir cómo comportarte. Muy importante eso. Esto también es cuidar tus emociones. ¿Sabes por qué? Porque no dejas que tus emociones justamente dictaminen o determinan tu comportamiento. También es una forma de cuidar. Porque cuando vos conoces tu emoción, la estás cuidando también. ¿Por qué? Porque recuerda, si una emoción te deja llevar de alguna forma por una emoción para un comportamiento que vos no quieres, inevitablemente va a aparecer otro tipo de emoción que sería normalmente la culpa. Pero tenerlo en cuenta, autoconocimiento, conocerse. El tercer hábito que te recomiendo también, que es fundamental, y es aprender a decir que no. Sé que es el más complicado muchas veces, aprender a decir que no. ¿Por qué? Porque naturalmente en las interacciones con las otras personas, entre relaciones sociales, entre relaciones humanas, lo que va a pasar es que vamos a tener muchas veces que priorizar lo nuestro. Priorizar cosas que a mí, yo sé que emocionalmente me hacen bien. Voy a tener muchas veces que priorizar muchas veces las cosas que para mí me hacen satisfecha. O sea, justamente aprender a decir que no también va a favorecer tu cuidado emocional porque es una habilidad que te va a permitir, como te había dicho, dar pie, dar paso, dar acceso a esas actividades que justamente alimentan
la relación que vos tienes con vos mismo. El autocuidado emocional no es que más que fomentar la relación también que vos tienes con vos mismo, con la relación que vos tienes con tus emociones y con todo tu mundo interno. Obviamente yo no voy a ser ignorante, vamos a ponerlo así, de decirte que siempre vas a poder decir que no y priorizarte a vos. Es mentira, porque todo depende del contexto, todo depende del inconveniente que surja, la urgencia o la importancia que tengan los eventos que vayan pasando. Pero la cosa es que independientemente del evento, el imprevisto que pase, si en algún momento me desvío de lo que yo sé que para mí es autocuidado emocional, la idea no es que no te desvíes, la idea es que siempre puedas volver a esos hábitos. Obviamente, va a haber situaciones y contextos en los cuales no vas a poder decir que no y priorizarte a vos. Vas a tener que priorizar otra cosa y está perfecto que pase. Es normal. Pero siempre volvamos a la línea de lo que para nosotros es valioso y sobre todo para lo que en este caso corresponde al autocuidado emocional. Y el último justamente tiene mucho que ver con el no. ¿Por qué? Porque justamente el 3 te va a llevar al 4 y es justamente priorizar lo que para vos es importante. Te hago una pregunta, ¿sabes lo que es importante para vos? ¿Sabes lo que es valioso para vos? ¿Sabes qué cosas son las que vos cuando las haces te sientes vivo o viva? ¿Sabes cuáles son esas actividades o esas formas de ser en las que si vos lo haces o te comportas de esa manera te sientes vos? Si tu respuesta es un sí, un no o un todavía no lo tengo claro, no importa. Lo que te recomiendo para priorizar tus cosas es importante que primero te conozcas. Y para conocerte te dejo aquí abajo un ebook gratuito, una guía donde hablamos sobre las ruedas de la vida, las diferentes áreas de tu vida, cómo moverte hacia eso que para vos es importante y valioso y sobre todo por dónde comenzar, que es muchas veces lo que no sabemos. Antes de cerrar este video te quiero recomendar aquí, tengo un video que te dejo unas tarjetas sobre cómo aprender a decir que no. También va a favorecer esto. Si no lo sabes hacer, te dejo ese video sobre cómo hacerlo. Cómo hacer básicamente un paso a paso para aprender a decir que no. Y te doy varios truquitos y herramientas que te van a facilitar el hacerlo. Así que mi gente, hasta aquí va a ser este video. Como siempre espero que te haya aportado muchísimo valor porque al fin y al cabo ese es mi objetivo. Si esto no te aporta valor, para mí no tiene sentido hacerlo. Déjame aquí tus comentarios, contame sobre cómo es tu cuidado emocional, si lo tienes, no lo tienes, si lo vas a empezar a hacer, con qué te comprometes para empezar a hacerlo. Y bueno, como siempre te deseo todo lo mejor porque te lo mereces y nos vemos en la próxima. Chao.